Continuamos aquí en el programa. Esto es 2018 en vivo desde Canal N y está con nosotros el abogado penalista César Azabache. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mabel. Lo leí en El Comercio el sábado, consultado sobre el impacto de este fallo del Tribunal Constitucional en el caso Humala y Heredia, y usted decía que la decisión había sido correcta, pero que también había que señalar que era un fallo fuertemente conservador. ¿Qué significa eso? Sí, lo que ocurre es que desde cierto punto de vista el Constitucional ha ratificado lo que podríamos llamar la teoría estándar sobre las reglas de la prisión preventiva. El caso Humala Heredia, sin embargo, desde mi punto de vista, es un caso muy particular. Yo creo que el gran problema que ha habido en esa discusión, Mabel, es que no se ha convertido en texto con suficiente claridad lo que el Ministerio Público intentó hacer y no logró culminar. El Ministerio Público anunció en julio del año pasado, a mediados del año pasado, que tenía un caso prácticamente listo para llegar a juicio y que para asegurar ese juicio necesitaba la prisión preventiva. Sí. Pasaron 9 meses y no pudo concretar la acusación, creo yo, por lo que podríamos considerar una desviación de purismo, ¿no? Por tratar de tener el caso perfecto, absolutamente completo. Y en consecuencia, el fundamento de su pedido original, esa frase, estamos listos para llegar a juicio, provocó un vacío tal que la revocatoria se justifica. Sin embargo, creo que ni el Ministerio Público logró presentarnos claramente los fundamentos legales y morales de su teoría, ni el Constitucional los ha discutido. El Constitucional se ha limitado, y eso no está mal, solo que no corresponde a mis preferencias personales, se ha limitado a coger la teoría tradicional, mirar si había un verdadero caso de obstrucción, peligro un verdadero caso de fuga, y bueno, eso sí no había, eso no lo hubo nunca. Si uno mira el pedido original de la Fiscalía, lo que la Fiscalía en realidad decía... que los Humala vayan a fugar. No, es que la evidencia sobre la fuga y la obstrucción siempre han sido mínimas. Lo que la Fiscalía tenía era un caso enorme que anunciaba que estaba listo para llegar a juicio y que nunca pudo hacer llegar a juicio. Ahora, la Fiscalía dijo en un momento que lo que faltaba era Barata, que Barata era la pieza clave, que Barata cantaba y que aquí todos caían. Ahora, Barata habló Odebrecht, habló el italiano, habló el otro funcionario, los dos que han sido interrogados. Lo que entiendo es que pueden hablar todos los funcionarios de Odebrecht, pero que eso no va a ser suficiente para probar que hubo lavado de activos. No, ¿Es así? Yo lo que creo es que, y esto lo digo con el mayor respeto, la Fiscalía se ha atorado a sí misma en una suerte de voracidad táctica, intentando tenerlo todo y absolutamente todo antes de presentar una acusación. ¿Y se puede presentar una acusación sin tener todo? Pero por supuesto, porque los casos legales no están hechos, Mávila, para reconstruir la historia al 100%. Los casos legales están hechos en un equilibrio en el que hay que considerar el momento en el que se hace el juicio, el costo de ese mismo juicio y la solidez, digamos, estratégica del asunto. ¿Qué decisión quiero obtener? ¿En cuánto tiempo es útil obtenerla? ¿Y cómo puedo hacer para no abrir tanto las discusiones que exponga mi posición? Un caso legal no tiene que ser perfecto, tiene que ser oportuno, tiene que ser útil, tiene que ser sencillo de entender para todos. Creo que, de nuevo, este es un defecto en la comprensión del modo en que funciona el tiempo en los procesos legales. Jamás tan perfecto que no lleguemos nunca. Mira cómo el caso Klimper, por ejemplo, perdón, lo dije mal, se cayó por prescripción. Mira cómo el caso Morote ha provocado una escarcelación. Sí. Nunca es bueno tratar de hacer un caso legal ¿Es un defecto, intentando reconstruirlo. O un error que sistemáticamente comete nuestro sistema de justicia? Yo temo que sí, yo temo que estamos en un afán de comprenderlo todo, de abarcarlo todo, estamos comprometiendo la utilidad práctica de nuestros casos legales. Podemos tener casos legales imperfectos, el viejo ejemplo de Al Capone condenado por defraudación tributaria, ¿verdad? Casos legales imperfectos que sin embargo produzcan decisiones oportunas, claras y útiles. O intentar construir esos enormes casos legales abarcativos y totales que nunca llegan a juicio en el momento oportuno o que llegan parcialmente debilitados por cosas como perder los mandatos provisionales de detención o las incautaciones o asuntos de ese tipo. Ahora, hay otro punto. Hay quienes dicen que aquí el problema está en la tipificación del delito, porque los aportes de campaña no se pueden considerar, digamos, para lavado de activos. Es decir,
¿Se debería tipificar que cuando se financia una campaña y los fondos no están perfectamente sustentados, eso constituye delito en sí? Ese punto es muy importante porque en efecto el Constitucional tampoco entró. Hay que decir que no era obligatorio que entre, es el Constitucional, no la Corte Suprema, a los fundamentos del delito en discusión. Y sí creo, como tú, que las reglas de lavado de activos en el caso Mala Heredia, pero en todos, todavía son muy complejas en sus bordes. ¿Es lavado de activos recibir dinero de Odebrecht o haberlo recibido en el año 2010, antes de todas estas revelaciones? ¿Sí o no? Basta la clandestinidad con la que se recibe el dinero, el hecho de que esté en efectivo para que ya esté completo el evento de lavado, ¿sí o no? Lo que ocurre aparentemente aquí, que es esta construcción de una fortuna personal a partir de fondos no declarados, que empieza a circular a través de las páginas de las agendas. ¿Eso es lavado derivado de un fraude tributario o no? Pues esas tres preguntas, que podría haberlas contestado la Suprema, pero rechazó entrar en este debate cuando desestimó la casación, tampoco los ha contestado ahora el Tribunal Constitucional. Y se nos vienen quedando pendientes. Yo honestamente creo que es momento, aunque parezca acumulado, ha habido uno recién, pero es momento que la Corte Suprema, a instancias, por ejemplo, del Ministerio Público, llame otra vez, el último fue en octubre del año pasado, llame otra vez a un pleno casatorio para que también esos aspectos que están en los bordes de las reglas de lavado de activos terminen de ser aclarados antes que terminemos llevando a nada este juicio solo porque no nos pusimos de acuerdo en el significado extremo de las reglas sobre lavado de activos. Por desgracia, el Constitucional también podría haber dicho algo sobre esto, no lo ha hecho y sin embargo tengo que decir, no estaba obligado a hacerlo. Por eso, en mi impresión, es una buena sentencia. Voy a parafrasear al ministro Iresi, nos guste o no. Sin embargo, es una sentencia que se ancla en los conceptos más conservadores. ¿Usted sí me puede dar una opinión? Yo claramente, a mí no me gusta, no le gusta, pero tengo que respetarla. Porque como digo, es consistente y es sólida, solo que no cubre todo el aspecto, todo el espectro de problemas que yo habría esperado sean resueltos de una buena vez. Perfecto. Ahora, hay una información importante. El portal Ojo Público ha publicado, valga la redundancia, información sumamente interesante sobre la participación de una serie de bancos. Ustedes recordarán cuando sale este informe o cuando se filtra este informe de la Unidad de Investigación Financiera a propósito del caso PPK. Bueno, lo que han hecho los periodistas de Ojo Público, estoy hablando de Ernesto Cabral, Oscar Casilla y Jonathan Castro, es leerse las 17.000 páginas que contenía este informe de la UIF y estudiarlas durante 6 meses, de modo tal que han llegado a una serie de conclusiones que apuntarían a que la banca nacional también participó o debió reportar en su momento movimientos sospechosos de dinero. Vamos a hablar de eso porque hay incluso una sanción que se ha impuesto ya al Banco Scotiabank en Costa Rica por el caso Toledo, la Unidad de Inteligencia Financiera, me refería, es la autora de este informe. Pero vamos a hablar de eso con el doctor César Azabache cuando regresemos porque hay que hacer publicidad, hay que darle tiempo a la publicidad. Bueno, muy bien, vamos ahora al tema que habíamos anunciado porque ha salido a la luz una información, una investigación de Ojo Público, una investigación que tardó 6 meses. Bueno, acá hablan de 17.000 páginas de informes de la Unidad de Inteligencia Financiera con 2.200 millones de clientes, perdón, de dólares, de millones de clientes sospechosos en la banca nacional, que podría deberse o a lavado de dinero, a evasión fiscal, esto desde 1998 a la fecha. Y hemos conocido un informe de hace 2 días, bueno, un poco más, 18 de abril, en el que se multa a Scotiabank, pero de Costa Rica, con $2 millones por recibir dinero de soborno para Alejandro Toledo. Esta es la noticia. La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, la SUGEF, impuso la multa por el monto que les hemos señalado,
contra el banco Scotiabank por incumplir normas contra el lavado de dinero. La sanción que se dictó el pasado 18 de abril se relaciona con el ingreso al banco de alrededor de 17 millones de dólares de sobornos que pagaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa al expresidente del Perú entre los años 2001-2006. Este dinero ingresó al sistema bancario costarricense sin que la unidad de cumplimiento del banco emitiera una alerta. De acuerdo con las investigaciones de autoridades de Brasil y Perú, al menos 17 millones provenientes de los sobornos llegaron a Costa Rica por medio de cuentas offshore en las que participaba Toledo, su suegra y el israelí Abraham Danón. Pero lo cierto es que el informe de Ojo Público menciona el movimiento de 17.2 millones, justamente involucra a los bancos BCP y Scotiabank. Ahora les vamos a mostrar unos cuadros, ¿no? Dinero de Odebrecht por la adjudicación de la Interoceánica, que en su momento no fue reportado oportunamente para detectar que había algo extraño en un movimiento de tanto dinero que aparentemente no tenía un origen conocido. Doctor Azabache, usted conoce el informe, lo ha visto y, bueno, quería pedirle su opinión. Bueno, primero es un texto alarmante, ¿no? Pero hay que decir que es un texto que pone la luz o el foco sobre una parte del sistema que creo que hay que reconocerlo, no hemos estado mirando en su exacta dimensión. Ocurre que entre nosotros estamos convencidos, y creo que eso tiene mucho sentido, que la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo, y creo que lo está haciendo, un excelente trabajo en materia de prevención. Pero eso no quita que debamos revisar, este es un llamado de atención muy fuerte, los fundamentos y los extremos de los procedimientos de control de dinero dentro de bancos. Si me permite un minuto, porque no quiero dejar pasar la oportunidad ni que nos ganen los 5 minutos que nos quedan de programa. La producción ha preparado una serie de cuadros en base, ojo, a la información que hiciera pública Ojo Público. Estamos citando la información que estos 3 periodistas han dado a conocer, que revelarían, por ejemplo, operaciones sospechosas en casos que involucran a personajes como Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo. Esto es, ¿no? 3 millones de dólares que se habrían movido a través del BCP, Wells Fargo, Banco Vice, si se pronuncia así, BBVA Continental, Westfield Capital y First Capital transfirieron dinero a PPK tras consultorías de Odebrecht. La situación actual es investigado por recibir transferencias cuando era funcionario público. Alejandro Toledo, el caso que citábamos. Esto es lo que se ha publicado, 17.2 millones, BCP, Scotiabank, dinero por la adjudicación de la Interoceánica, que terminó en la cuenta de Eva Fernenbuch, la suegra, en Costa Rica, y con el que se compraron 3 inmuebles. Él está investigado por corrupción y hay un pedido de extradición, como sabemos. Nadine Heredia, 221.000 dólares, BCP, Interbank, Banco Financiero, Southern Bank, Bumiputra, Commerce, dice, recibió depósitos de origen venezolano entre el 2006 y 2009. Con ese dinero se pagó la casa de Surco y compró joyas. Comunicore, 3,8 millones de dólares. BCP, DHL, Pandero Interbank recibió millonarias transferencias de la municipalidad en la segunda gestión de Castañeda. Y finalmente, Business Track. Ustedes recordarán el caso Business Track. 98.000 dólares que pasaron por el BBVA Continental y el BCP. Elías Ponce Feijó, los involucrados, sentenciados a 7 años de prisión por espionaje telefónico. En cualquier caso, esta es la conclusión, lo que le llama la atención al portal. Ahora, valgan verdades, hay que hacer una diferencia entre caso y caso. Hay casos en los que sí queda clara la figura de que el dinero pasó y el banco no advirtió, cosa que es delicada y que comprometería a una explicación, por lo menos por parte de la entidad financiera, y hay otros en los que la figura es distinta. El caso me parece más redondo es el de Alejandro Toledo. Yo creo que sí, porque es lo que se llama una persona políticamente expuesta, ¿no? Pero en efecto, estábamos diciendo, hay que mirar los protocolos en bancos, hay que mirar, ese informe lo pone en evidencia, varias cosas que se nos están pasando por alto. En los casos, por ejemplo, que han aparecido en esta tabla, hay asuntos que un banco no va a poder detectar nunca. El caso Comunicore, por ejemplo, tiene un patrón muy particular y muy distinto al que estamos hablando. Voy a graficarlo de esta manera. Cuando se lava activos, se filtra en el sistema financiero, en bancos, por ejemplo, fondos de origen delictivo, y eso es gravísimo. Ahí es donde todas las alarmas deberían saltar. Pero en casos como Comunicore no se hace ingresar dinero. Lo que ocurre es que alguien retira dinero del sistema financiero y eso un banco no lo puede detectar. Entonces hay que empezar a diferenciar las escenas, pero también creo que hay que
mejorar los indicadores, ¿no? Hay una parte del informe en que, por ejemplo, sí, interesante, se llama la atención sobre una masa crítica de jóvenes sin ingresos altos. Entre 20 y 23 años que no registran profesión, no hay historial financiero, pero aún así han movido más de 3,4 millones de dólares en transacciones nacionales y el extranjero. Una llamada de atención en cualquier caso. Sí, por supuesto, porque eso significa que hay que mirar casos críticos, hay que mirar personalidades especiales, pero hay que mirar indicadores estadísticos globales también. Correcto. No olvidemos que a pesar de sus esfuerzos, la UIF no ha logrado aún, esperemos que lo logre, medir el volumen de la clásica de dinero que se mueve por aquí. El tiempo, ¿no? Nos jalan las orejas desde el switcher. A todos. A la pausa, nos vamos ya. Pausa y regresamos.